Dios los bendiga ricamente, queridos hermanos. Vamos a estar meditando acerca del libro de Isaías, el capítulo 40. Algunas cosas para decir acerca del profeta Isaías antes de abordar este capítulo extraordinario. Es que la actividad de este profeta, de Isaías, es una actividad que tiene como mínimo 40 años. Más o menos se fecha aproximadamente del 740 al 701, donde vamos a ver que hay tiempos de tranquilidad, tiempos turbulentos, tiempos de independencia política, tiempos de sometimiento a Siria, horizontes internacionales nublados, con problemas políticos, sociales, religiosos, de diversa envergadura, como lo podemos tener hoy. Indudablemente que este profeta es un profeta del siglo VIII y el acontecimiento más importante en la segunda mitad del siglo VIII va a ser la rápida y creciente expansión del reino asirio, de la que van a ser víctima tanto Israel, que va a ser deportado, como Judá, donde va a sufrir algunos embates por parte de algunos reyes de Asiria. Y esto es muy importante. Estos profetas como Isaías, como Amós y Oseas en el norte, Isaías y Miqueas en el sur, en el reino del sur, del siglo VIII, se van a caracterizar por una crítica profunda a la sociedad de su tiempo. ¿Qué sabemos sobre la vida de Isaías en particular? Son pocos los datos que sabemos sobre él, sobre su vida personal. Sabemos que su padre probablemente nació hacia el año 760 aproximadamente. Su padre se llamó Amós, pero no era el profeta. El lugar de nacimiento se piensa que puede haber sido Jerusalén, no lo sabemos con certeza. Pero ¿por qué Jerusalén? Porque alguien como Isaías tiene una cultura que difícilmente podría haber sido, se podría haber conseguido fuera de la capital, fuera de Jerusalén. Este es muy importante, este origen en Jerusalén, porque va a condicionar el mensaje con respecto a lo que tiene que ver con la elección divina de Jerusalén y la dinastía davídica. Dos temas que el profeta va siempre a defender, ¿no? La elección de David y de su dinastía y la elección divina de Jerusalén. Era un hombre versado en política internacional, Isaías, un hombre que cuando uno lo lee se ve que conoce mucho de política internacional, hoy podríamos decir un diplomático, un hombre conocedor de su tiempo y de su época. Probablemente era muy joven, bastante joven cuando recibió su llamado, su vocación profética. Contaba, se piensa que unos 20 años de edad, algunos autores piensan que tendría más o menos 20 años de edad, y poco tiempo después debió de haber contraído matrimonio. Con respecto a la mujer con la que él contrae matrimonio, se la llama simplemente la profetisa, no tenemos nombre. De este matrimonio nacieron al menos dos hijos, a los que tienen un nombre bastante simbólico, ¿no? Sear Jasub, un resto volverá, y Maher Salal Hasbaz, pronto al saqueo rápido del botín. Nadie le pondría así a sus hijos hoy, bueno, pero eran una señal los hijos de Isaías para ese momento. Ahora nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 40. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta una división que clásicamente se hace del libro de Isaías, y es la siguiente. Del capítulo 1 al 39 es lo que los eruditos llaman el proto-Isaías, una primera parte del libro. Después se divide del capítulo 40 al 55, que se llama el libro de la consolación, y ahí se lo llama, según los eruditos, el Deutero Isaías. Y después, del 56 al 66, lo que se llama el Trito Isaías. Así lo dividen los eruditos. Nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 40, justo que es donde comienza lo que se llama el libro de la consolación de Israel. La segunda parte del libro de Isaías comienza en el capítulo 40. Y el título del libro de las consolaciones o el libro de la consolidación de Israel está inspirado en los primeros versículos de este capítulo que nosotros vamos a leer. Y la consolación es el tema principal de esos capítulos del 40 al 55. Y vamos a ver nosotros ahora en este momento cómo él comienza diciendo: consolad, consolad a Israel. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice. En realidad, debiera ser traducido más que consolaos, consolaos, como consolad, consolad.
a mi pueblo, a Israel. Así debiera ser mejor traducido. Entonces, es una exhortación al consuelo de Israel en el versículo 1. El versículo 2 dice: hablen al corazón, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En el momento en que Isaías habló esto, Jerusalén estaba muy consciente de su pecado, que Isaías se los había hecho saber. Sin embargo, el profeta habla de un día en que se puede ofrecer consuelo porque su pecado es perdonado. Este es un verdadero consuelo, ¿verdad? Ser reconocido como un pecador, como alguien que tiene iniquidad, y aún así saber que nuestro pecado es perdonado. Y esta es una razón para tener consuelo. Ya se terminó el castigo, que nosotros vamos a ver anuncios de castigos y juicios del capítulo 1 al capítulo 39, y ahora dice, bueno, ya se terminó el tiempo del castigo, ahora traigan consuelo. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, por todos sus pecados. Castigo importante ya había recibido, pero al mismo principio se aplica, que se aplicaba en el Antiguo Testamento, llevando la maldición. Jerusalén estaba llevando indudablemente esa maldición que habla Levítico, capítulo 26, que habla de Deuteronomio, la maldición que viene por el pecado, por la desobediencia a Dios. Ese mismo principio se aplica a nosotros como creyentes que vivimos en la época del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando desobedecemos los principios bíblicos, los mandamientos de Dios, quedamos expuestos al castigo, quedamos expuestos al enemigo, indudablemente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pecado acarrea maldición y eso es algo que destruye nuestra vida espiritual. Jerusalén había sido abatida, había sido castigada, Dios la había disciplinado y ahora era el momento de recibir consuelo, era el momento de recibir consolación. Y ese perdón era era un buen momento para traer consuelo, ¿verdad? Ese anuncio de perdón. Por eso dicen, consolad, consolad a mi pueblo. Y después comienza diciendo el versículo 3 al versículo 5, una voz en el desierto prepara el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, fíjense, la idea es que el Señor viene a su pueblo como un rey triunfante, que tiene un camino preparado ante él para que pueda viajar en gloria y tranquilidad, ¿no? Entonces, todo obstáculo en ese camino tiene que ser removido. Tal vez todo valle tiene que ser alzado y todo monte tiene que ser rebajado, lo torcido tiene que ser enderezado y lo áspero se tiene que allanar. Todo lo que estaba mal en el camino tiene que corregirse ante la venida del rey. Los problemas no eran los mismos en todas partes. A veces era necesario levantar el camino del valle, otras veces había que cortar un camino a través de un pasaje de las montañas, trazar un camino. La idea esta de preparar el camino al Señor, vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, es una descripción gráfica porque la verdadera preparación tiene que tener lugar indudablemente en el corazón de la persona. Es una imagen simbólica de un heraldo que viene preparando el camino para un rey, ¿no? Cuando venían los reyes en la antigüedad, hay documentos que nosotros contamos en la antigüedad como documentos babilónicos, donde cuando venía un rey se preparaban los caminos, había que establecer sendas y ahí todo lo que estaba elevado había que rebajarlo y ahí todo lo que era un valle había que rellenarlo porque se tenía que preparar ese camino para la venida del rey. Acá es lo mismo, pero el significado es un significado simbólico, donde hay que preparar ese camino es en el corazón. Y bueno, construir un camino en el corazón es muy parecido a lo que se habla acá. Hay cosas que tenemos que lidiar con ellas,
hay cosas que va a haber que rebajar, hay cosas que va a haber que rellenar, hay cosas torcidas que van a tener que enderezarse para que venga ese rey en el corazón del pueblo, pero también en nuestro corazón. Pero también en nuestro corazón. Y dice que hay que preparar el camino porque se manifestará la gloria de Jehová. La gloria del Señor es la manifestación visible del Dios invisible, indudablemente. Su gloria será revelada a esos corazones que se describen en los versículos anteriores, y toda carne dice que la verá. Toda persona verá la gloria del Señor. De manera que esta gloria del Señor, esta manifestación del Señor, a través de un evento, no se va a revelar solo a Jerusalén o a Judá, sino a todo corazón que ha preparado el camino, ¿verdad? Este pasaje de Isaías 40, 3 al 5, tiene un cumplimiento para los evangelistas, porque nosotros no sabemos quién es el mensajero que prepara el camino, que prepara calzada. Es una persona anónima, no sabemos. Algunos estudiosos del Antiguo Testamento dicen que es el propio Isaías. Otros dicen que sería un personaje desconocido, el que prepara el camino del Señor. Ya los evangelistas, Lucas, Mateo y Marcos, van a aplicar y le van a dar un cumplimiento a este pasaje de Isaías 43 al 5, haciendo referencia a la misión de Juan el Bautista, que este pasaje hace referencia a la misión que tuvo Juan el Bautista de preparar el camino para Jesús, en definitiva. Y es bastante importante que estos tres evangelios relacionan directamente este pasaje de Isaías 40, versículo 3 al 5, con el ministerio de Juan el Bautista. Indudablemente que Jesús era el Mesías y el Rey venidero, y que el ministerio de Juan el Bautista fue esa voz que clamaba en el desierto, y a través de su mensaje de arrepentimiento, la función era preparar el camino al Señor. A menudo no nos damos cuenta de lo importante que es la obra de preparar el camino al Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación. A veces el preparado lleva su tiempo, no, puede ser que no sea tan valorado, pero es en definitiva lo que antecede a la venida del Señor. Fíjense que Juan el Bautista tuvo un ministerio bastante corto en tiempo, y tal vez terminó de una manera, uno decir, ¿qué puede decir? Terminó decapitado, pero preparó el camino del Señor, preparó la venida del Mesías, lo reconoció, y su ministerio fue cumplido al 100%. Fue un ministerio de preparación para la venida del Señor. Y Juan, y acerca de Juan, Jesús dijo cuando nadie estaba escuchando, y no hay más grande de nacido de mujer más grande que Juan entre los profetas. Fíjense, un hombre que preparó el camino al Señor, a Jesús, el Mesías, lo que dijo mismo Jesús de él, que entre los nacidos de mujer no había más grande que Juan. Ese camino que habla Isaías en el versículo 3 al 5 es el camino por el que el Señor conducirá a su pueblo por un nuevo éxodo. Ya Isaías, en Isaías capítulo 10, ya se habían evocado los prodigios del éxodo como prenda de la protección divina. Los profetas del destierro van a ampliar este tema del éxodo, así como antaño Dios iba de vuelta a salvar a su pueblo. Y esta es un poco la terminología que tiene acá el libro de Isaías. Ese camino que se prepara es un nuevo éxodo que Dios tiene preparado. Dice el versículo 6 al 8, el mensaje de la voz que clama en el desierto, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿No? Versículo 6 al 8. Voz que decía, da voces. ¿Cuál es ese mensaje, ¿no?, de la voz que clama en el desierto? De esta persona, Isaías, alguien desconocido en su época, que después se aplicó a Juan el Bautista, está bien, pero que en este momento, ¿quién era el mensajero ese voz que clama en el desierto? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, la voz que decía, da voces, Dios le decía, da voces. Y esa voz que clama en el desierto
Ese mensajero decía, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y este es el mensaje de parte de Dios, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Fíjese, ¿qué tengo que decir a voces? Dice este hombre, ¿no? El mensajero. La voz en el desierto sabía que tenía un trabajo importante. Vamos a decirle la voz en el desierto a este hombre. Bueno, pero quería saber con exactitud cuál era ese mensaje que tenía que decir. Bueno, el mensaje es que toda carne es hierba. El mensaje es la fragilidad del hombre. Isaías piensa en esa hermosa hierba que cubre las colinas de Judá y que después de lluvias invernales y en lo rápido que muere la hierba también. Y las colinas quedan de vuelta estériles, marrones. Así de frágil es el hombre. Incluso la belleza del hombre es fugaz y pasa tan rápido como las flores de la primavera. Y toda la gloria de alguien o todo el esplendor de alguien pasa como una flor del campo. Y dice más adelante, porque el viento de Jehová sopló. El hombre está en este estado frágil. Es para la gloria de Dios y de acuerdo con su plan que el hombre sea tan frágil y que su gloria sea tan fugaz. Está dentro de la voluntad de Dios. Y después va a decir, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se contrasta la fragilidad del hombre, la condición frágil del hombre, con la permanencia de la palabra de Dios. Y el mensaje contrasta eso, ¿no? La fragilidad y temporalidad del hombre, de su majestad, de su gloria, con la permanencia de Dios y su palabra. La hierba se seca, la flor se marchita. La hierba y la flor son el hombre, ¿verdad? La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Fíjense, la palabra del Dios nuestro ha permanecido. Este mes es el mes de la Biblia, ¿verdad? Estamos en el mes de la Biblia. Ha sobrevivido durante siglos de transcripción manual. Todos aquellos documentos que se han ido transcribiendo en la Biblia, de persecución, filosofías, de constante cambio, la palabra sigue permaneciendo. Escrito sobre material que parece que tiene que ser copiado y vuelto a copiar, ese trabajo de copiar y copiar los textos más antiguos en papiros, en pieles de animales, durante cientos de años antes de que se inventara la imprenta por el 1454, no disminuyó su estilo, no afectó la existencia de la Biblia. La Biblia, en comparación con otros escritos antiguos, tiene más evidencia escritas que cualquier pieza de literatura antigua. Aún más que la Ilíada, aún más que esa obra como la Ilíada, contamos con unos pocos documentos en comparación con los manuscritos del Nuevo Testamento, que tenemos más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, lo cual lo hace una obra que se puede reconstruir de una manera extraordinaria y muy cercanos al original. Fíjense, la palabra de Dios permanece para siempre y ha permanecido a lo largo de los siglos. En el año 303, el emperador Diocleciano exigió que se quemara cada copia de la escritura en el Imperio Romano, que se quemara cada copia en el Imperio Romano. No tuvo éxito, fracasó. Solo 25 años después de Diocleciano, el emperador Constantino encargó a un erudito llamado Eusebio que preparara 50 copias de la Biblia y los gastos iban a ser cubiertos por el gobierno. Voltaire, hoy estaba mirando, el escéptico francés que murió en 1778, dijo que 100 años después que él muriera, aproximadamente, desaparecería la Biblia y pasaría a ser historia nada más, y que la Biblia sería un libro olvidado. Muchos años, miren qué irónico, muchos años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su casa, la casa de Voltaire, para producir muchas Biblias.
La palabra de Dios permanece para siempre. Es algo extraordinario y continuará permaneciendo. Esto de la permanencia de la palabra, Pedro lo va a tomar. Quiero acordarme ahora hacer un recuerdo de Pedro, lo va a tomar en el capítulo primero, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Va a tomar esto de que la palabra de Dios permanece y va a decir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice Pedro que nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, esta misma que mencionaba acá Isaías, que vive y permanece para siempre. Y dice Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esa misma palabra que permanece para siempre, que la menciona Isaías, dice Pedro, hace un paralelo con ese pasaje, y esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Pedro hace una hermosa conexión mostrando que la palabra que permanece de la que habló Isaías es la misma del Evangelio que se predica y que trae salvación. Pero Pedro también hace una hermosa aplicación, dado que esta semilla eterna es siempre fructífera, la palabra de Dios está en nosotros, tenemos la obligación y la capacidad de amar sinceramente a los hermanos. Fíjense que dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que genera ese amor también en nosotros. Más adelante vamos a ver una invitación a ver a nuestro Dios. Dice más adelante, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, dice Isaías. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Isaías habla de un mensaje tan grande y noticias tan buenas que tienen que difundirse lo más ampliamente posible desde lo alto de un monte. El mensajero puede proclamar ese mensaje a tantas personas como sea posible, ¿verdad? Es un mensaje que tiene que gritarse, dice, levanta fuertemente tu voz, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Cuál es el gran mensaje que tiene que ser gritado fuertemente? Es una invitación a ver aquí al Dios vuestro. No hay nada más grande para un creyente que conocer, ver a Dios y estudiar acerca de su palabra y tener esa comunión íntima con Él. El mensaje es, ved aquí al Dios vuestro. El mensaje no es darle a Dios un vistazo rápido, ¿no? Estamos invitados a ver y contemplar aquí al Dios vuestro, como dice. Habla de un estudio, de una misión a largo plazo para conocer la grandeza y el carácter de nuestro Dios. También, como aplicación para nuestra vida, cuán importante es que el mensaje, cuando estamos predicando de Dios, se enfoque en Dios, ¿no? Después de cada sermón, debemos preguntarnos, ¿ayudamos a que la gente viera aquí al Dios nuestro? ¿Ayudamos a que la gente contemplara algo del carácter del Dios nuestro? Tantos mensajes que pasan por las emociones, que pasan por otro lado y que tienen que pasar por Jesucristo, por nuestro Dios. Y dice, he aquí el Señor vuelve, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Sigue el anuncio. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El Señor viene con poder. Un aspecto de nuestro tiempo que debemos contemplar, ellos lo tenían que contemplar en su época indudablemente y tenía su aplicación en su época, pero para nosotros es, nuestro Dios volverá a esta tierra y vendrá con poder y su brazo señoreará. Por más que las situaciones puedan parecer caóticas,
por más que parezca que el mundo es una hecatombe y está todo desconectado, y está todo fuera de control, Dios volverá, su brazo señoreará, con él traerá su señorío también. El Señor vendrá, dice, cuando el Señor regrese, vendrá a recompensar a su pueblo. Dice, su recompensa viene con él, viene su paga delante de su rostro. Y esto es algo importante que ellos tenían que saber y que nosotros también tenemos que saberlo, ¿no? Dice aquí, he aquí el pastor amoroso, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas y como pastor apacentará su rebaño. Otro aspecto de nuestro Dios que debemos ver, que tenemos que ver, es ese cuidado amoroso como pastor. Lo primero que tiene que hacer un pastor por las ovejas es alimentarlas. Y el Señor nos alimenta como un pastor alimenta a su rebaño. Pastoreará, dice, suavemente a las recién paridas. El pastor no solamente lleva una vara y un cayado y sabe cómo usarlo, también sabe cómo pastorear a las recién paridas. Él sabe exactamente cuándo ser gentil y cuándo tiene que usar una guía más severa. Él lo sabe. Jesús recibe 3 grandes títulos con respecto a su obra como pastor. Primero, como el buen pastor de Juan, que menciona el Evangelio de Juan, ¿no? Bueno en su cuidado y en dar su vida por las ovejas. Segundo, como el gran pastor, en Hebreos capítulo 13. Él es grande en su glorioso triunfo sobre cada enemigo. Y tercero, cuando dice en el libro de Pedro que Él es el príncipe de los pastores, es el príncipe de todo su pueblo en su regreso. Entonces, también se aplica indudablemente a Jesús, nuestro buen pastor. Y esta imagen, ¿no? de llevarla en sus brazos, de saber alimentar a las recién paridas, es una imagen de cuidado, de ternura en la época de Isaías. Con respecto al versículo 12, nos va a hablar del Dios que está sobre toda la creación. Y enseguida dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos antropomorfismo, o sea, hablar de Dios en términos humanos para que podamos entender quién es Él y qué es lo que hace. Obviamente que Dios no tiene unas manos tan grandes y unos dedos tan grandes, o el hueco de la mano de Dios es tan grande como para juntar las aguas o para juntar el polvo. Pero es para que nosotros tengamos una idea de cuán grande es el poder que tiene nuestro Dios. Sabemos que Dios es espíritu y que no tiene un cuerpo como nosotros conocemos, ¿no? Pero entendemos exactamente lo que el Señor nos dice a través del profeta Isaías cuando nos habla de su grandeza. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Nos está hablando de un Dios que está sobre toda la creación, no solamente el Dios que pastorea, es el Dios que está por encima de su creación. El tema de esa grandeza divina comparada con la debilidad humana es un tema frecuente en los escritos de la sabiduría, de los escritos sapienciales. Dice acá el versículo 13 al 14, he aquí el Dios de toda sabiduría. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? Al Espíritu de Jehová. En la traducción de los 70, la traducción que utilizaban del Antiguo Testamento, la traducción del Antiguo Testamento al griego, usada en los días de Jesús y de los discípulos, esa palabra, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová?, se traduce como ¿quién conoció la mente del Señor? Y el apóstol Pablo citó esto en Romanos capítulo 11. ¿A quién pidió consejo? Dios no necesita consejo, instrucción, ni maestro, ni nadie que le muestre una senda de prudencia, ¿verdad? Nos está hablando de la grandeza de Dios. Dios está
más allá de todo consejo, Dios está más allá de toda comprensión y de todo aquello que se pueda levantar contra él. La grandeza del Señor, vamos a ver ahora del versículo 15 al 17, sobrepasa todas las naciones. Sigue hablando Dios sobre toda la creación, pero ahora lo va a presentar como el Dios que está por encima de las naciones. Dice aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. La grandeza del Señor está por encima de los imperios. Seguramente cuando uno veía a los imperios como el imperio asirio, no tenía más que temer en aquella época, comparando la tecnología, el armamento que tenía, el ejército que tenía el imperio asirio. Los asirios eran crueles. Uno de los castigos que tenían era despellejar vivos a sus sometidos. Y eran un imperio imponente frente a un estado pequeño como el estado de Judá. Eran un imperio impresionante como para nosotros podría ser hoy un país como los Estados Unidos, haciendo una comparación entre ejércitos, armamentos. Y tal vez en aquella época las personas veían esos grandes imperios como algo avasallante, como algo que avanzaba y destruía todo lo que estaba a su paso. Había naciones que tenían un desarrollo mucho más importante que Israel, que Judá en este caso. Y él les dice, he aquí las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Y él le está diciendo, Dios sobrepasa en grandeza a todas las naciones. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni a todos sus animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él, en comparación con nuestro Dios, con el Dios que nos pastorea, que nos defiende. La gloria de una nación poderosa es algo digno de contemplar, ¿no? Ya nosotros mencionamos eso, ¿no? Pensamos en los desfiles militares, en las exhibiciones de poder, pero comparado con Dios no es nada de eso, ¿verdad? Es como una gota que cae del cubo, del balde. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para sacrificio. Si un hombre tomara toda la leña de los bosques, de todo, no solo del Líbano, de todo el mundo, para hacer holocaustos en esa época, de todos los animales que se ofrecían a Dios, ni siquiera toda la leña del Líbano bastaría para satisfacer a Dios. Los mejores esfuerzos del hombre no pueden satisfacer el honor y la gloria de Dios. Después va a ir del versículo 18 al 20, va a hablar de la grandeza de Dios sobrepasa a todos los ídolos. Primero, Dios está por encima de la creación. Segundo, Dios está por encima de las naciones. Ahora, Dios está por encima de todos los ídolos. 18 al 20. ¿A qué pues van a ser semejantes, haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. La grandeza de Dios es evidente. No hay nada que se pueda comparar a Dios. Con ninguna talla que se pueda hacer, ningún artífice que trabaje en madera, que trabaje en los diferentes metales puede llegar a representar a través de ese objeto siquiera una infinitésima parte de lo que es Dios. Porque ahí está el problema de poder ser representado con algo de esto. No tiene cómo ser representado. Dice el versículo, después va a hablar el versículo 21 al 26, la grandeza de Dios es evidente, ya que Él es el creador de todo, ¿no? Entonces, va a empezar a hablar, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, dice. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cómo puede alguien mirar la gloria y el diseño evidentes en la creación y no entender que debe haber un diseñador glorioso detrás de un diseño tan glorioso? Este es uno de los pasajes centrales del Antiguo Testamento sobre la doctrina de la creación. Enseña que el tejido físico de la creación es algo directo del Creador. Es algo directo del Creador. Isaías usa una frase bastante interesante cuando describe a Dios como el que está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías la forma de la tierra era un círculo, palabra que también puede traducirse como esfera? Probablemente no lo sabía, pero el Señor que hablaba a través de Isaías sí lo sabía. En un momento donde la cosmovisión no era una tierra esférica o ovoidea, un poco achatada a los polos, sino era una visión de una tierra plana, al menos la cosmovisión de esa época. Cuando nosotros vemos un poco la descripción de la tierra, era que la tierra estaba asentada sobre unos pilares que se hundían en un mar subterráneo. En esta época habla Isaías sobre el círculo de la tierra. Qué impresionante. Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El poder y la gloria de Dios no solamente se exaltan sobre la creación que es inanimada, sino también sobre los hombres poderosos de la tierra. Cuando los hombres tienen poder político, poder legal, es fácil pensar para ellos mismos como dioses. Así eran considerados los reyes asirios, babilónicos, ¿verdad? Pero a través del mensaje de Isaías el Señor aclara todo esto. Todo lo que Dios necesita es soplar sobre ellos y se marchitarán como hojarasca. Es el mensaje, lo efímero del hombre, de su poder, de todas las cosas. Dice además, Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. El dominio de Dios sobre la creación se demuestra por el hecho de que cuenta las estrellas y a todas las llama con su nombre, con los millones y millones de estrellas que hay en el universo. Impresionante. Después habla en esta parte, en esta sección, de que, versículo 27 y 28, de que hay que tener confianza en el poder y en la sabiduría de Dios. Y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Comprender la grandeza y la gloria de Dios nos persuade de que no hay nada en nuestra vida escondido de Dios, pero a su vez no solamente que no hay nada escondido de Él en nuestra vida, sino que no hay nada descuidado en nuestra vida para Dios. No has sabido, no has oído, la gente que hizo esta pregunta en Isaías 40:21 dudaba de que hubiera un Dios que creó todo. Aquellos a quienes se les hizo la misma pregunta en este versículo parecen saber que hay un creador, pero viven como unos ateos prácticos. El hecho de que hay un Dios de toda la creación marca una diferencia en la vida cotidiana. Déjenme decirles que la teología de la creación se va a desarrollar acá. El mayor desarrollo de la teología de la creación, Dios como creador de todas las cosas, se va a desarrollar en el libro de Isaías. Y eso tiene que tener resultados prácticos, tiene que marcar una diferencia en la vida cotidiana. Si Dios está por encima de las naciones,
si Dios está por encima de los gobernantes, si Dios creó todas las cosas, si tiene un juicio inescrutable, si tiene un poder inigualable, si a todas las estrellas llama por su nombre, si no hay ningún aspecto de mi vida escondido, pero tampoco descuidado por Él, ¿acaso por qué me preocupo? ¿Acaso por qué estoy temiendo de los grandes imperios como podían ser en esta época o de los grandes problemas que me aquejan? ¿No has oído? ¿No has oído? Dice el profeta, ¿no has oído? Necesitan escuchar el pueblo lo que ya saben. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos escuchar lo que ya sabemos? Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que escuchar la palabra, escuchar la predicación, asistir, porque necesitamos escuchar y reafirmar muchas veces lo que ya sabemos, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Luego necesitamos escuchar acerca del Creador que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquellos que creen estas verdades acerca de Dios tienen que vivir como si Dios realmente estuviera allí, como si Dios realmente estuviera allí. Y a veces no vivimos como si Dios estuviera realmente allí y como si Dios no tuviera estas características de que no desfallece, de que no se fatiga, de que su entendimiento no hay que lo alcance. Después hay una exhortación para que puedan recibir la fuerza del Señor. Versículo 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Este pasaje muy conocido que nos encanta ver como una promesa. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Después de explicar toda la grandeza y la gloria de Dios, Isaías explica otro beneficio que podemos recibir de nuestro Dios. Él nos da su gran poder. Él nos da de su gran poder. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunos. Los que son orgullosos y confían en sus propias fuerzas y su propia sabiduría no recibirán ninguna fuerza de Dios, porque estas fuerzas están prometidas para el cansado, para el que no tiene fuerzas, para el que reconoce que solo Dios la puede dar. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los que se creían fuertes se dan cuenta que son débiles, de que son débiles. La fuerza de Dios está reservada para los que no tienen fuerzas, indudablemente. ¿Cómo dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna? Bueno, evidentemente para Dios multiplicar por cero da un número positivo. Para nosotros multiplicar por cero da cero. Pero la matemática de Dios es diferente. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibimos la fuerza del Señor? Mientras esperamos en Jehová. Ojo, que la idea de Jehová, de esperar en Jehová acá, no es sentarse pasivamente hasta que el Señor haga algo. O sea, sí, Dios nos da fuerzas, pero no esperamos que vengan como si la estuviera derramando en nosotros mientras nos sentamos todos tranquilos esperando que la fuerza caigan. Él trae esa fuerza mientras nosotros estamos buscándolo, confiamos en Él en lugar de nuestras propias fuerzas. Este capítulo es un capítulo extraordinario y termina con uno de los versículos más bellos que hay con respecto al Dios que multiplica las fuerzas. Habla del consuelo, de que el castigo ya terminó. Es una de las características de estos capítulos que van a conformar la segunda parte del libro de Isaías. Pero no tenemos como meditar sin pasar horas y horas en cada uno de los versículos, en la estructura de todos ellos, pero meditemos en esto, meditemos en esa palabra de Dios que no se marchita, que permanece para siempre. Seamos conscientes siempre de eso, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios frente a la fragilidad humana,
creamos que ese Dios que creó todas las cosas y que lo decimos y lo cantamos, no vivamos como ateos prácticos, confesando una cosa, pero en la práctica viviendo otra, sino que ese mismo Dios que creó la creación, que hizo la creación, que es más grande que todas las cosas, que está preparando nuevos caminos, como dice acá en el libro de Isaías, también es nuestro Dios el que nos fortalece, el que da esfuerzo cuando estamos cansados, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y sobre todo esta promesa. Ese pueblo del tiempo de Isaías era un pueblo que, y más adelante lo va a decir, no necesariamente en este capítulo, miraban al Éxodo con añoranza como algo que había en el pasado. Y decían, aquel Dios del Éxodo, aquel Dios que liberó a nuestro pueblo y abrió las aguas del Mar Rojo. En determinado momento Dios le tiene que decir, no sigan añorando el pasado ni mirando el pasado, porque yo voy a hacer una obra más grande que ese Éxodo. Y es lo que habla también este capítulo y hace mención, como en otros capítulos que ahora van a venir en esta segunda sección del libro de Isaías, acerca de un nuevo Éxodo que Dios va a hacer. O sea, aquel Dios del pasado no solamente fue un Dios del pasado, no es estático, no ha envejecido, no se cansa, sino que tiene cosas nuevas que asombran, tiene cosas nuevas que nosotros tenemos aún por descubrir en nuestra generación, aún más que lo que pasó en el Éxodo literal, aún más de lo que pasó en el tiempo de Isaías. Dios tiene nuevas cosas, Dios nos sorprende y no nos quedemos anclados a determinados actos de Dios en la historia, sino miremos el futuro y lo miremos con esperanza. Y esta es la invitación del profeta en esta segunda parte, en esta segunda sección del libro. No quedarse mirando con añoranza al pasado, sino estar abiertos a nuevas intervenciones y más grandes intervenciones de Dios, porque este Dios no se limita a eso del pasado, sino que es un Dios eterno. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que oír y tenemos que volver a saber. Que Dios los bendiga ricamente y que Dios siga hablando en sus corazones.